Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Daros la bienvenida a todos, agradeceros la confianza depositada en nombre de Bolsa General y, como siempre, vamos a hacer un repaso a esos principales activos. Eh, dice Veo que hay inversores que me comentan que no pueden ver bien la pantalla. Yo lo tengo todo activado. ¿Me podéis confirmar que no podéis ver la pantalla? Ferran dice que sí ve, otros dicen que sí ven, otros que no ven. Veo la pantalla de presentación. Bueno, yo me imagino que veis la pantalla de presentación porque es lo que os estoy enseñando, ¿no? No podéis ver otra cosa. Ahora vamos a pasar a ver los principales activos. Pasamos ahora al gráfico del Dow Jones, bolsa americana. Veo que todo funciona correctamente. Igual había alguien que le iba un poco lento la conexión. En el caso del Dow, pues podemos ver cómo ahora mismo a tiempo real baja un 0,17%, pequeño descanso después de una fuerte subida. Es verdad que ha perdido un pequeño soporte, que sería este, en el ultracortísimo plazo, pero bueno, de momento no se observa ninguna señal de giro, ¿no? Diríamos que la media 200 sigue subiendo y que el primer soporte de un poco de relevancia estaría aquí en este mínimo del 2 de agosto en los 18.247 puntos. 18.247 puntos. Vale, veo que me decís que va lento el cambio de pantalla. A todos. Ninguno ve ahora mismo el gráfico del Dow. O sea, puede haber un delay a lo mejor de 30 segundos o así. Vale, nadie ve el gráfico del Dow Jones. Entonces, es probable que haya un delay. Ha pasado alguna vez. Creo que son fallos de la plataforma. A ver si aparece pronto el gráfico del Dow Jones y sabemos cuál es el delay. A lo mejor son 40 segundos o 50 segundos de retraso con el vídeo. Todavía seguís sin ver el gráfico del Dow Jones que os estoy mostrando. Bueno, pues eso puede ser un pequeño problema, ¿no? Si el delay es de un minuto, por ahora me decís que todavía no veis el gráfico del Dow. No reiniciéis porque no es problema vuestro, ¿eh? En este caso sería problema de la plataforma. Vale, seguís viendo el inicio. A ver si voy a quitar el compartir pantalla y volverlo a poner a ver si así. Vale, ahora todavía no veréis el gráfico del Dow Jones. Dice Ferran que ahora sí que lo ve, otros todavía no lo ven. Ahora sí. Vale, bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver el Dow, ahora no voy a cambiar el gráfico, luego cuando pase al SP vamos a ver si funciona ya correctamente. Bueno, en el caso del Dow Jones, fuerte subida tras un doble suelo que formó el 27 de junio, un pequeño doble suelo, a partir de ahí una gran subida, completó una vuelta en V, previamente había anulado un triple techo que habíamos comentado, completó la vuelta en V y posteriormente comentábamos que si superaba el Dow Jones los 18.010, todo apuntaba a un nuevo tramo de subida. Se superó ese nivel y tuvimos otro tramo de subida. Y hemos tenido una pequeña consolidación, la verdad que mínima, con una directriz bajista en color rojo. Decíamos que si la superaba podía intentar seguir con la subida. La ha roto, la ha superado y sigue teniendo el primer soporte, además de la zona de la media, en el último mínimo que ha marcado este 2 de agosto en los 18.247 puntos, que de momento es la primera zona a vigilar de soporte. Pasamos ahora al índice director de las bolsas mundiales, pasamos al SP 500. Ahora mismo ya cambié al SP. ¿Me podéis decir cuándo os aparece el gráfico del SP para ver si funciona ya bien todo o vamos a tener ese problema durante todo el seminario? Así lo podemos saber. Todavía veis el Dow Jones, o sea que vamos a tener ese problema constantemente, parece, ¿no?
Sigue viéndose el Dow Jones. Bueno, pues creo que no me va a quedar otra que cada vez que cambie de gráfico, dejar de compartir pantalla y volver a compartir. A ver, voy a hacer lo mismo que antes. Decirme ahora si os aparece el gráfico del SP. A ver si ahora se os aparece. Si os apareciera ahora el gráfico del SP, pues lo haríamos así. Todavía veis el Dow Jones. Ahora veis, ahora ya hay quien ve el SP, otros todavía ven el Dow Jones, la mayoría todavía ve el Dow. Bueno, si el caso es que hay un retraso, el retraso es larguísimo, ¿no? Porque todavía estáis viendo el Dow Jones y hace ya un rato que he cambiado al gráfico del SP, así que o está bloqueado totalmente o el retraso es a lo mejor de 2 o 3 minutos, ¿no? Y eso va a dificultar mucho el seminario. El problema es que no puedo paralizar el seminario porque si lo paralizo se cancela. Una vez empezado, ahora el SP, vale, el retraso es de unos 2 minutos, incluso un pelín más de 2 minutos, ¿no? Os vais a tener que conformar con este retraso, de 2 minutos y medio más o menos, porque si salgo ya no puedo volver a entrar. Vale, hay un problema en la plataforma, pido disculpas por el problema de la plataforma, obviamente es ajeno totalmente a mí, pero pues hoy ha cuadrado así, ¿no? Que no funciona correctamente. Bueno, vamos a dar el seminario en estas circunstancias, ¿no? Que no son las mejores posibles, pero bueno, vais a ir pudiendo ver los gráficos, ¿no? Con retraso, pero según voy comentando, lo que pasa es que iré comentando cosas que ya os aparecerán más tarde en la pantalla, ¿vale? Bueno, en el caso del SP, tendencia alcista, empezamos por los tres primeros índices americanos, primero vimos el Dow Jones, en el caso del SP 500 vemos que también se formó un doble suelo, podemos ver además cómo se completó también una vuelta en V y cómo también se rompió una directriz bajista que os señalo en color rojo y una vez superada esa resistencia, esa directriz bajista marcada en rojo, vinieron más subidas. A partir de ahí consolidó un poquito, hablábamos de un canal que rompió la baja, decíamos que podía ir a buscar apoyo a la media 200, esa era la primera zona de soporte, se apoyó en la media 200 y desde ahí ha vuelto a marcar nuevos máximos de la historia. El primer soporte, por lo tanto, serían los 2.147 puntos. 2.147 puntos, que sería el nivel mínimo el que marcó el SP 500 el 2 de agosto también. Ese sería el primer soporte a vigilar o a tener en cuenta. Bueno, ese es el gráfico del SP, tendencia alcista clara, es una bolsa que está en subida libre, está en máximos de toda la historia, con lo cual pues hay poco que añadir, ¿no? Es no pelearse con la tendencia alcista del mercado. No pelearse contra la tendencia y disfrutarla. No operar por opiniones, sino operar siguiendo la tendencia del mercado, que siempre es lo más rentable. Es verdad que hay cambios de tendencias, que las tendencias no son eternas, pero es verdad también que una tendencia primaria de largo plazo, una tendencia alcista puede durar 7, 8, 9, 10 años. Una tendencia bajista suele ser más corta. ¿Vale? Entonces lo que hay que intentar es disfrutar la tendencia hasta que no se generen señales de agotamiento. En el caso del SP tiene un primer soporte en los mínimos del mes de agosto y el siguiente soporte importante estaría en los mínimos de enero-febrero 1810 puntos, que es un nivel importantísimo, ¿no? Como zona de soporte de medio y largo plazo. En cuanto al Nasdaq 100, que os aparecerá en un rato, yo ya he cambiado de gráfico para intentarlo adelantar, pero aún tardará otro minuto seguramente en apareceros. Y en el caso del Nasdaq también ha formado una figura de doble suelo. ¿Hasta dónde has dicho que iba a caer? No, yo no he dicho que fuera a caer el SP.
Eh, una cosa es que no se vea el gráfico y otra que no se escuche lo que voy diciendo, ¿no? Lo que he dicho es que hay que seguir la tendencia, que la tendencia del SP es alcista y que no hay ninguna señal de cambio de tendencia. De hecho, luego cuando veamos el medio plazo, os comentaré que hay objetivos alcistas activados en varios índices, entre ellos en el SP500. Pero primero vamos a, como siempre, paso a paso, piano piano, poco a poco, y estamos con el ultracorto, donde no se observa de momento ninguna señal de giro, la tendencia es alcista. En cuanto al Nasdaq, también tendencia alcista muy fuerte. Yo creo que incluso hay que decir que sería sana una corrección, un descanso en la bolsa americana, sobre todo si os fijáis en el Nasdaq, también el S&P y el Dow, pero en el Nasdaq la subida desde los mínimos de finales de junio es espectacular. Es una subida muy vertical, es una subida brutal en la que apenas hay consolidación. De hecho, no hay corrección a niveles FIBO. Entonces, yo creo que más temprano que tarde vendrá un ajuste a niveles Fibonacci. Y yo añadiría que sería un descanso sano en la subida. ¿Vale? Entonces, de momento no se observa ninguna señal de giro en el Nasdaq 100, tendencia alcista clara. Primer soporte en el mínimo anterior, en los 4.689 puntos, mínimos del 2 de agosto. Ese sería el primer nivel en el ultra corto plazo de soporte de la bolsa americana, pero perder esos niveles ni siquiera significaría nada grave, porque vuelvo a insistir, el primer soporte de cierta importancia estarían los mínimos post-Brexit, 27-28 de junio, y luego estaría los mínimos de enero-febrero. Esos son los niveles realmente importantes en Wall Street. En el caso del Nasdaq, pues tampoco pasaría nada por un ajuste a niveles FIBO, con lo cual también hay soporte en el 61,8 de toda la subida desde mínimos de junio y en esos mínimos de junio que son en los 4.179 puntos. Esos serían los primeros niveles de soporte en los tres principales índices norteamericanos de ultracorto plazo. El único problema que tiene Estados Unidos es que no ha consolidado mucho, es que ha sido una subida muy vertical. Europa sí que ha tenido consolidaciones en estas subidas. De hecho, es que están en momentos muy diferentes, ¿no? Europa prácticamente rebotando después de una caída y de una tendencia bajista, y Estados Unidos en una subida vertical dentro de una gran tendencia alcista. Por cierto, agradeceros a los que, a pesar de las dificultades técnicas, de que hay un retraso de 2 minutos entre el audio y la pantalla y la imagen que se os va mostrando, pues tarda en cargarse la imagen, hay un problema hoy en la plataforma. Digo que a pesar de esto, pues la mayoría os estáis quedando al seminario. Es verdad que alguna persona se ha ido, pero la mayoría aún así veo que se está quedando a ver el seminario. Pido disculpas por esa dificultad técnica y continuamos, ¿no? Por cierto, este es el último seminario del miércoles que imparto en agosto. Vale, a partir de la semana que viene me tomaré en lo que yo creo unas merecidas vacaciones, ¿no? Todo es opinable, pero bueno, yo creo que las tengo ganadas y sobre todo las necesito, ¿no? Después de un año muy intenso, la puntilla fue el Brexit y yo creo que, bueno, va a venir bien desconectar un poquito, ¿no? A pesar de que la bolsa es mi pasión, yo casi no lo tomo ni como un trabajo, pero es verdad que el ritmo que llevo, pues sí que es agotador, ¿no? Para mí mirar la bolsa 3, 4, 5 horas al día o 6 horas, pues es un disfrute, es una pasión. Es ese dicho, ¿no? De cuando uno trabaja en algo que le apasiona, deja de ver eso como un trabajo, ¿no? Deja de trabajar, nunca más vuelve a trabajar en su vida. Pero sí que es verdad que cuando estás 9, 10 horas diarias, pues sí que puede llegar a ser muy agotador, ¿no? Mantener ese ritmo. Entonces, pues bueno, a partir del miércoles que viene ya no tendremos este seminario. Esta es la última semana de seminarios hasta septiembre. ¿De acuerdo? Hasta septiembre. Bueno, en el caso del IBEX, gráfico horario, lo que vemos es que se cumplió la figura de doble suelo que avisamos en directo en el centro de traders, en el servicio de bolsa más completo que hay en español, y no solo cumplió ese doble suelo, sino que también completó una vuelta en V, recuperándose de las caídas previas y volviendo a los máximos de antes de conocerse los test de estrés, ¿no? Completando ahí esa vuelta en V y acechando la primera zona de resistencia de corto plazo, que son los 8.720. ¿De acuerdo? En los 8.720 puntos tiene la primera zona de resistencia a vigilar. Luego veremos en el corto plazo como la siguiente estaría en 9.155 y por último 9.360 puntos.
Ya por encima de esos máximos de abril, que son los 9.360, digamos que lo peor habría pasado en el IBEX y todo apuntaría a mayores subidas para medio plazo, a continuidad de las subidas, continuidad alcista. Seguramente necesitará que la banca apoye, ¿no? Para que ocurra esa ruptura de resistencias. Pero bueno, después de tanto hundimiento en la banca, tampoco se puede descartar que la banca intente recuperar un poco niveles, ¿no? Después de la caída enorme que ha tenido en el último año. Y la que lleva acumulada desde el 2008, porque en realidad hay valores como Popular que han empezado a caer en el año 2007, o sea, hace 9 años, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener en cuenta la magnitud y la duración de la caída, que obviamente puede continuar, pero bueno, llegaría con que el IBEX con que el sector bancario se tome un descanso en la caída y se mueva lateral o rebote un poco para darle permiso al IBEX para poder subir, ¿no? Quizá pues, también apoyados en otros valores, ¿no? Pero la banca tiene que ayudar para que el IBEX rompa esos 9.360, sin ninguna duda. En el caso del Eurostoxx 50, en gráfico horario, vemos que cumplió el doble techo con divergencia bajista. La figura previa que habíamos marcado en el 18 de julio se anuló, no se cumplió. La que marcamos en directo el 1 de agosto sí se cumplió, objetivo ok. Y también en este caso, pues acechando el máximo anterior y zona de resistencia importante, en este caso el máximo anterior al Brexit, que sería en el caso del Eurostoxx los 3.057. Por encima de ese nivel ya solo tendría de resistencia el máximo de abril, que luego veremos en el ultra corto plazo. El que ha dado un paso hacia adelante esta semana, igual que el FTSE lo dio hace casi un mes, el que ha dado un paso hacia adelante y que ha mejorado su gráfico significativamente esta semana ha sido el DAX. La bolsa alemana, recordaréis que os marqué como resistencia en el resto de bolsas europeas, porque el FTSE es alcista desde hace un mes y así lo vengo repitiendo en cada seminario y, por supuesto, en el centro de traders cada día. Decíamos que el resto de Europa mejoraba superando máximos de abril. Bueno, ya tenemos un índice que ha superado el máximo de abril. Os repetía que el DAX mejoraba si superaba 10.474. Ese nivel se ha superado, así que el DAX deja de estar en fase correctiva y el DAX ha entrado ya en tendencia alcista. Puede haber reacciones, consolidaciones o caídas, pero la diferencia es que ahora las caídas habría que tomarlas como valles, como descansos a una tendencia alcista, porque se ha roto el máximo anterior y ya tenemos mínimos y máximos crecientes. Luego lo veremos en gráfico diario, donde se va a ver muy claro. En gráfico horario lo que vemos es que la tendencia del DAX es fuerte, está en una tendencia alcista clara, con mínimos y máximos crecientes. Cumplió la divergencia bajista avisada el 1 de agosto, la divergencia previa del 18 de julio se había anulado, igual que en el resto de índices. La del 1 de agosto, se ha cumplido en todos los índices europeos. Se avisó en directo en el centro de traders y se ha cumplido en todos, igual que en el 19 de julio, pues no se había cumplido, aunque no es lo habitual, ¿no? La mayoría de veces se cumplen las estructuras por divergencias, pero no siempre. Si no existe ninguna estructura, ninguna estrategia que se cumpla el 100% de las veces. A mí no me gusta venderos humo, con lo cual tenéis que tener en cuenta que como nunca vais a tener un método que acierte el 100% de las veces, porque no existe, es vital la gestión del riesgo, la diversificación y no apalancarse. Yo siempre recomendaré que en una operación no arriesguéis nunca más del 1% o 1,5% como máximo de vuestro capital. ¿De acuerdo? En el caso del DAX, en gráfico horario, lo que podemos ver es que está en tendencia alcista con primer soporte en la media de 200 sesiones y también en los mínimos del 2 de agosto. Vamos a pasar ahora al FTSE, seguimos con gráfico horario. En el caso del FTSE os había marcado un enorme tercer impulso alcista con objetivo 6.784, 6.784 y esa estructura hacia 6.784 puntos pues se ha cumplido a la perfección. Objetivo ok, análisis cumplido. Los terceros no son tan fiables, ¿no? Pero al final se ha cumplido a la perfección. Y en el caso del FTSE, el primer soporte en este caso es muy claro porque es un soporte horizontal, ha marcado dos mínimos en la misma zona, y el soporte serían los 6.615 puntos. 6.615, que es el mínimo anterior, y es la primera zona de soporte.
junto a la media 200 que también está en fase ascendente. El FTSE sigue muy fuerte y luego veremos en gráfico diario cómo pues se va acercando poco a poco, bueno, no lentamente la verdad, pero va progresando acercándose a ese enorme objetivo de corto plazo que marcamos por estructura de segundo alcista. En el caso del MIB, siguiendo con el gráfico horario, ha cumplido divergencia bajista y ha activado, igual que el IBEX, avisamos en directo en el centro de traders de un doble suelo, el del IBEX eran justo 100 puntos y el del MIB eran 250 puntos. Los dos se cumplieron, el del MIB tardó una sesión más en cumplirse que el del IBEX, pero se cumplieron los dos. Y aquí, a diferencia del IBEX, no ha llegado al máximo anterior, se ha quedado un poco antes de ese nivel. Vamos a ver qué ocurre. Lleva ahí un par de sesiones el MIB consolidando niveles después de este rebote. Mejoraría claramente de superar los máximos del 1 de agosto, en el caso del MIB son los 17.122, porque de superar ese nivel incluso podríamos marcar una estructura de segundo alcista. Y el primer soporte que tiene son también los mínimos del 2 de agosto en los 16.978 puntos. 16.978 mínimos de principios de agosto sería el primer nivel de soporte que tiene la bolsa italiana, que sigue siendo pues la que está más débil en el medio plazo, ¿no? Que, seguramente por culpa del sector bancario es el índice que peor lo ha hecho este año. Y bueno, pues hay días, como es muy volátil, cuando la bolsa sube fuerte suele ser el que más sube o está peleando con el IBEX, pero cuando la bolsa cae suele ser el peor índice, ¿no? Entonces sigue muy volátil y todavía no ha roto ninguna resistencia importante. En el caso del K40, que sí que lo está haciendo mejor que la bolsa italiana, lo está haciendo parecido al Eurostoxx, tiene una primera resistencia en los 4.477 puntos, máximos de finales de julio, y donde formó un doble techo que avisamos en directo y que se cumplió al TIC. Previamente habíamos marcado un doble techo el 18 de julio que se anuló, ¿no? Ahí tuvimos un aviso de caídas el 18 de julio que no se cumplió en los índices y luego un aviso de caídas del 1 de agosto que sí que se cumplió en todos los índices. Y tenemos la primera zona de resistencia en el máximo anterior en los 4.490, máximos del 23 de junio. Por encima de ese nivel, como siempre, ¿no? Superar un máximo relevante anterior es una señal de mejoría. Entonces vamos a ver si lo consigue. Lleva un buen rebote, pero le falta la confirmación rompiendo el máximo anterior. Primer soporte también en los mínimos de principios de agosto, en este caso del día 3, en los 4.293 puntos. 4.293. Y pasamos ahora a los gráficos de corto o medio plazo, que yo los prefiero porque nos dan estructuras más grandes y por lo tanto que pueden generar más capital, ¿no? Y como no es necesario apalancarse, pues yo siempre prefiero seguir movimientos más grandes y más fiables de medio plazo sin apalancamiento que seguir movimientos pequeñitos apalancado, ¿no? La mayoría de novatos pues prefiere operar en gráficos de un minuto, buscando movimientos de 10 puntos, de 20 puntos, que son miserables, ¿no? Pero bueno, oye, el que tenga un método que gane así, enhorabuena, aunque sea 10 puntos sean muy poquitos, sea un movimiento muy mísero, ¿no? En el mercado, un movimiento mínimo, oye, pues si es capaz de ganarlo frecuentemente, pues enhorabuena, ¿no? Al final, lo importante es tener un método que tenga esperanza matemática positiva. Pero, sin duda, no es lo recomendable para un inversor principiante, ¿no? Invertir apalancado en gráficos muy pequeños, ¿no? Donde hace falta un dominio de la psicología y de las emociones brutal. Es mucho más fácil seguir estructuras más grandes, que es verdad que cuando se anulan pues puedes perder muchos puntos, pero si no vas apalancado, pues es probable que te los puedas permitir. Y que también que si los ganas vas a ganar muchos más y sobre todo vas a poder seguir más tranquilamente la operativa. La operativa puede durar semanas o meses, no va a durar 10 segundos o un minuto, ¿no? O 10 minutos la operativa. Al final ahí el que va a ganar seguro es el broker, ¿no? Con este tipo de operativas. Pero normalmente el operador, el trader no suele ganar con este tipo de operativa. En el caso del FTSE, y ahí me refiero, ¿no? Que me gustan las estructuras de este tipo. Es un hombro cabeza hombro invertido clarísimo, en gráfico diario, para corto o medio plazo. Se puede cumplir o no, como cualquier otra estructura. Yo no tengo la llave de la infalibilidad, no la tengo. Yo hay estrategias que no me salen bien, yo no gano en cada estrategia, eso es imposible, pero ni yo ni nadie en el planeta, ¿no? Yo al menos no os miento, ¿no? Puede haber alguien que os diga que sí, que gana en cada estrategia, obviamente os está tomando el pelo.
pero es imposible. Ahora bien, no todas las estrategias tienen la misma fiabilidad que otras. Por ejemplo, este hombro cabeza hombro invertido sí es muy fiable, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vemos es que tiene activada esta figura de hombro cabeza hombro invertido y el objetivo, pues yo creo que se va a acabar cumpliendo. Lo creía hace un mes, cuando faltaban 900 puntos, más de 900 puntos para que lo cumpliera, y lo creo ahora que le faltan menos de 500 puntos para cumplirlo, ¿no? Lo más probable es que lo cumpla, solo se anularía de perder los 5.788 puntos. Tenéis un análisis, por cierto, del FTSE y tenéis muchísima información eh, en portada de Bolsa General. Tenéis el análisis del FTSE, tenéis un videoanálisis del IBEX y del PSI portugués, tenéis una nueva entrada en la sección libros de bolsa. En este caso, Albert Alvareda comenta su libro favorito de psicotrading. Así que bueno, ahí hay muchísima información, ¿no? Os dejo el enlace de la web. Llevamos casi 10 años pues, ayudándoos a traders de todo el mundo, actualizando la web cada día, y ahí tenéis muchísima, muchísima información. Bueno, en el caso del FTSE, lo que podemos ver es cómo tenemos pendiente esa figura de hombro cabeza hombro invertido que se une al objetivo que tiene pendiente también por ruptura de canal lateral o de rectángulo con objetivo en los 7.410 puntos. Es decir, la figura de hombro cabeza hombro invertido que activó hace un poco más de un mes y que avisamos en directo en el centro de traders tiene un objetivo muy similar al que tiene pendiente de largo plazo, que marcamos desde 2013, hacia 7.400. Entonces todo apunta que va a buscar esa zona. Ya no es un objetivo que apunta a esa dirección, sino que ya son dos y por lo tanto todavía es más probable. En el caso del IBEX 35, gráfico diario, corto medio plazo, pues lo tenemos ahí. Lo tenemos en la primera resistencia, en la resistencia intermedia clave, que venimos avisando desde hace ya muchos meses y que la vuelve a atacar, y es la zona entre la directriz bajista eh, principal de corto medio plazo contra la que viene chocando desde julio del 2015 y también la media 200 sesiones que es zona de resistencia, contra la que ha chocado también en numerosas ocasiones. Vale, así que ahí tenemos una resistencia que coincide, está en la misma zona. Vamos a ver qué ocurre con esos 8.720, que son los máximos del último rebote que tuvo el IBEX, del máximos del 28 de julio. Si supera ese nivel, luego es verdad que tendría resistencias intermedias en 9.155, pero sobre todo le quedarían los 9.360. 9.360 puntos. 9.360. Por encima de esos 9.360, pues todo indicaría más subidas, continuidad alcista, y podríamos decir ya que el IBEX dejaría de ser bajista en el corto medio plazo. Pasaría un poco lo que ha ocurrido con el DAX, ¿no? Aunque el DAX es más, digamos que ha sido más noble porque ya tiene un mínimo creciente. El mínimo a diferencia del IBEX, el mínimo de junio estaba ya por encima del de febrero. Vale. Bueno, en el caso del IBEX, resistencia 9.360, por encima de ese nivel confirmaría mejoría y mejoraría ya bastante de romper la media 200 y la media 200 sesiones y esa zona de 8.720 que se encuentran merodeando, ¿no? Vamos a ver cómo ocurre. Primer soporte en los 8.229, 8.229 y sobre todo en los 7.500 y luego estarían los 6.000 zonales. Continuamos. Vamos a ver el DAX, que os decía que el DAX es el índice que ha mejorado su aspecto técnico durante esta semana, ¿no? Decíamos que si rompía los 10.474 confirmaba mejoría, y es que como podéis ver, o vais a ver ahora en cuanto aparezca el gráfico, en el caso del DAX ya tenemos ahora mínimos y máximos crecientes al haber superado esa cuota de los 10.474, con lo cual oficialmente ya el DAX está en tendencia alcista. No es una opinión de Bolsa General, no es una opinión de David Galán, sino que es un hecho desde el punto de vista técnico, que ya tenemos mínimos y máximos crecientes en el corto plazo en el DAX, con lo cual el DAX ahora está en tendencia alcista, con soporte intermedio en la media 200 sesiones y sobre todo con soporte en el mínimo anterior en los 9.214 puntos. 9.000
214 puntos. Así que bueno, dejamos el DAX, que ha mejorado mucho al superar esa resistencia, y pasamos a un índice que todavía no ha roto ninguna resistencia importante, que es el MIB, la bolsa italiana. Y lo que vais a poder ver ahora en el gráfico es que el MIB sigue, la bolsa italiana sigue sin haber superado ninguna resistencia y sigue con sucesión de máximos decrecientes. Sigue haciendo esa sucesión de máximos decrecientes. Tiene una pequeña resistencia intermedia en los 17.122, que os comenté antes, cuando veíamos gráfico horario. Por encima de ese nivel mejoraría para muy corto plazo, podríamos tener cierto rebote, y confirmaría mejoría de superar 17.966, 17.966, porque ahí sí rompería el máximo decreciente anterior y podríamos ver más subidas. PSI portugués, os vengo diciendo que me gusta seguir estos últimos meses, este último año, la bolsa portuguesa, porque tiene una estructura muy clara y que vale la pena vigilar. Y os dije que en el momento que el PSI rompiera este canal bajista, tendríamos un aviso muy bueno para la bolsa europea de mejoría, ¿no? De que el gráfico mejora y de que podríamos pasar a tener subidas. Tenemos al PSI una vez más, y es ya la octava vez que tenemos al PSI atacando el techo del canal. Y no es mala señal, es verdad que está en plena resistencia, muy cerca ya otra vez de la resistencia, muy cerca del techo del canal y muy cerca de la media 200, pero digo que no es mala señal que la esté martilleando con tanta constancia, ¿no? Yo siempre digo que es bueno que cuando una resistencia funciona muchas veces, como esta que llevo avisando tanto tiempo, es bueno porque señala que la resistencia funciona, ¿no? Y que es fuerte. Pero si la martillea muchas veces continuamente y no se aleja de ella, muchas veces es un síntoma de que puede acabar rompiéndola, que puede acabar superándola, ¿no? Y está ocurriendo esto en el PSI e incluso en el IBEX, ¿no? Con lo cual yo no descarto que se acaben rompiendo esas primeras resistencias. Estamos hablando de un canal en el PSI de unos 800 puntos. Si rompe por arriba el canal, activaría un objetivo de subida de un 17%. O sea que sería importante, ¿no? La mejoría que tendríamos en el PSI. Que luego es verdad que confirmaría también rompiendo los máximos de marzo en los 5.200 tonales, pero ya sería un paso intermedio muy importante romper un canal bajista. Que conste, aunque esto a veces se explica muy poco, ¿no? Pues en los manuales de bolsa o en los cursos, una tendencia no la marca un canal. Vale, una tendencia no la marca un canal. Se puede romper un canal bajista al alza y el activo seguir siendo bajista, pero lo que sí que se activa es un objetivo alcista. ¿Entendéis el matiz? Porque una tendencia no la marca ni un canal ni la media 200, ni siquiera. Que sí que son muletas o apoyos en el gráfico que te sirven para seguir una tendencia, pero no son los que marcan per se la tendencia. La tendencia se marca con los máximos y mínimos. Si son crecientes o son decrecientes esos máximos y mínimos relevantes. Bueno, hemos visto el PSI portugués y vamos a ver el SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en el caso del SP seguimos con una estructura de segundo impulso alcista activada, de corto a medio plazo, objetivo en torno a 2.300, es verdad que no es la estructura más fiable del mundo, pero es totalmente válida, y sobre todo se ha roto al alza el movimiento de consolidación en el que estaba el SP y que dijimos que lo más probable era que rompiera por arriba, es decir, lo más probable era la continuidad de la tendencia alcista, pues siguiendo los mandamientos de Charles Dow del análisis técnico, decíamos que lo más probable era continuar la tendencia alcista y eso es lo que ha pasado, que el SP sigue en su vida libre. Nunca ha dejado de ser alcista el SP desde marzo del 2009, cuando empezó la tendencia alcista. Desde marzo del 2009 hemos sido, desde julio del 2009 hemos sido positivos con el SP. En marzo marcó mínimos, pero claro, en mínimos no sabíamos que iba a cambiar la tendencia. Lo supimos a partir de julio. El primer euro y el último euro no son para mí, ni para un analista técnico. Porque un analista técnico lo que compra es a favor de tendencia. Entonces es muy difícil que compren mínimos y vendan máximos. Y de hecho no es necesario hacer esto para ganar dinero. Así que de momento tendencia alcista clara en el SP, lo hemos repetido en cada seminario
que venimos dando desde el 2009 cada semana, es decir, en más de 350 seminarios, y de momento no hay ninguna señal de giro en esa tendencia alcista primaria del SP500. Es más, al romper ese canal de consolidación, ese rango lateral, ese rectángulo, el SP500 ha activado un objetivo hacia 2.440 puntos, con lo cual en el medio plazo apunta más subidas mientras no pierda el soporte clave que sigue estando en los 1.810 puntos. 1.810, con cierto soporte intermedio en los mínimos post-Brexit, en los 1.990 puntos, pero realmente el soporte clave del SP estaría en los 1.810 puntos. Bueno, gracias José, que me comentas que me deseas unas felices vacaciones. Muchas gracias igualmente a los que os las cojáis y a los que estáis en ellas, pues, a seguir disfrutándolas, ¿no? No todo es bolsa en la vida y también hay que saber desconectar, ¿no? Y disfrutar pues del tiempo libre, de los seres queridos y de la naturaleza, etcétera, etcétera, de lo que a cada uno le guste, ¿no? En mi caso, por ejemplo, también aprovecho para leer mucho. Y en mi caso, pues, eh, a lo mejor soy un poco vicioso ya, ¿no? Porque en mi caso, pues los libros que leo en mi tiempo libre son también sobre bolsa, ¿no? Pero bueno, es algo que disfruto, ¿no? Continuamos, vamos a pasar ahora al Nasdaq 100. En el caso del Nasdaq 100, en el gráfico diario también lo que vemos es que se está acercando y de manera rápida a un gigantesco objetivo de corto plazo que os marqué por segundo impulso alcista hacia 4.863 puntos. Era un objetivo muy claro, os dije que esta estructura era muy clara, que era mucho más clara esta estructura Fibonacci que la del Dow Jones o que la del S&P, y está a punto ya, está muy cerca de cumplirla, bueno, relativamente cerca, ¿no? El objetivo es 4.863, está ahora mismo a tiempo real en 4.781. El primer soporte está en el mínimo creciente anterior, obviamente, y de momento no hay ninguna señal de giro. Os decíamos que mientras no perdiera 3.786, lo más probable era que el Nasdaq siguiera con la tendencia alcista y eso es lo que ha hecho. Así que ese sigue siendo el primer soporte junto a la directriz alcista de corto plazo verde y la base del canal alcista de largo plazo señalada en azul. Soporte en el Dow Jones 15.370, 15.450 y vamos a ver índices de otras latitudes, alguno, por ejemplo el Hang-Seng, la bolsa china, que hemos marcado también en el Hang-Seng estas últimas semanas en estos seminarios, que la bolsa china tiene un gran objetivo alcista por Fibonacci para corto plazo, una estructura clara de segundo impulso, objetivo 23.053. Este objetivo sigue activado, cada vez está más cerca, ha escalado bastante bien estas últimas semanas, el Hang-Seng se va acercando a ese objetivo. Es verdad que la vela que ha dejado hoy es una caracasa negra invertida, no es demasiado bonita, puede suponer cierto descanso en la subida, pero lo más probable es que acabe cumpliendo esa estructura que marcamos siguiendo el método Fibonacci explicado en el curso de Bolsa General. Por cierto, como seguimos con la promoción en marcha, pronto la quitaremos, ¿no? Pues es una promoción que solo dura el verano, que la hacemos una vez al año, con la que damos 2 meses para realizar el curso de bolsa más completo, el curso de bolsa online más completo en España, ¿no? El curso Invertir en Bolsa con Éxito de Bolsa General. Es un curso que tiene 23 vídeos de análisis técnico, alguno dura más de una hora, que tiene 16 temas de análisis técnico y de especulación, ejercicios didácticos de la mayoría de temas para que el alumno vea si está asimilando la teoría, un foro tutorial abierto las 24 horas para dudas. Cuando se acaba el curso entregamos todo el material en PDF y además damos acceso al centro de traders. Una vez termina el curso damos acceso al cliente durante un periodo al centro de traders para que pueda unir ya lo que es la teoría con la práctica. Os dejo ahí en el chat a todos el enlace con la información, así no me detengo más en ello y os dejo simplemente ahí pues toda la información sobre esa oferta. Bueno, continuamos. Hemos visto el gráfico del Hang-Seng, la bolsa china que está en tendencia alcista, y vamos a pasar ahora al Nikkei. El Nikkei
En el corto plazo tiene una estructura muy parecida a la de Europa, y es decir, ha rebotado fuerte con resistencia en la media de 200 sesiones y eh, se encuentra chocando con esa zona. Le pasa igual que al IBEX o que al PSI portugués, que tenemos al Nikkei intentando mejorar su aspecto técnico, pero todavía no lo ha confirmado. Lo tenemos en plena resistencia ahora mismo a la bolsa japonesa, que mejoraría rompiendo la media de 200 sesiones y que confirmaría mejoría, igual que los índices europeos, si superase los máximos del mes de abril. Mejoraría el Nikkei en concreto de superar los 17.613. Incluso podríamos marcar en el Nikkei una figura de doble suelo de superar esos 17.613 puntos. 17.613. ¿De acuerdo? De superar ese nivel, pues todo apuntaría a mayores subidas para la bolsa japonesa. Bueno, hemos visto el Nikkei, hemos visto el Hansek, hemos visto bolsa americana, la bolsa europea, tanto en el ultracorto plazo como en el corto medio plazo, y vamos a pasar ahora a Forex con el euro dólar, gráfico horario. El euro dólar rebotando en la sesión de hoy y ha cumplido la estructura que proponíamos en directo en nuestro centro de traders del segundo impulso alcista por Fibonacci hacia los 1,1133 dólares. Objetivo OK, análisis cumplido, siguiendo el método FIBO explicado paso a paso en el curso Bolsa General, y ha roto además la media de 200 sesiones al alza, así que veremos si a partir de ahora la media de 200 pasa a ser soporte. No hay una estructura ahora mismo clara tras haber cumplido esa estructura de Fibonacci, ahora mismo no hay ninguna figura en formación, ha superado eso sí el 61,8 de la caída, así que hay que esperar a nuevas estructuras en el precio. Y en cuanto a la libra dólar, vamos a ver el gráfico del libra dólar. Bueno, la libra frente al dólar había activado un objetivo bajista por ruptura de un rango lateral que comentamos. En este caso ese rango lateral se rompió por abajo y el objetivo se acabó anulando. Entonces se rompió por arriba el rango lateral y al final se acabó anulando al perder el soporte, la parte baja del rango, ¿no? Objetivo fallido, eso sí, hay que decir que avisó con la ruptura a la baja del canal alcista de ultracorto, que también comentamos y avisamos en los seminarios, que marca un color azul. Con la ruptura de ese canal, como siempre, hay que medir la altura del canal y proyectar desde el punto de ruptura, así que se anuló el rango lateral y se cumplió la ruptura del canal alcista a la baja. Y sigue en tendencia bajista. Al haber tenido un pequeño rebote, pero sigue en tendencia bajista e incluso ha formado una especie de doble techo no al TIC y sigue teniendo la primera zona de resistencia en la media de 200 sesiones, que está en fase descendente. Vámonos ahora a materias primas con el petróleo Brent, también en gráfico horario, hoy cayendo el petróleo, está bajando el 1,45%, y en el caso del petróleo pues hemos tenido una figura de doble techo que sigue activada y a mayores parece que también se ha activado una especie de triple techo, ¿vale? Y sobre todo pues la vela que ha dejado en resistencia pues no fue demasiado bonita. Sí que hay un problema para que se cumpla el objetivo de triple techo, y es que la media de 200 sesiones está subiendo y que está intentando frenar la caída justo ahí, ¿no? En la zona de la media. Pero podemos ver cómo aparece esa figura de doble techo, medimos la distancia entre máximos y mínimos, proyectamos desde punto de ruptura, esa figura de doble techo sigue activada e incluso se podría marcar un triple techo con objetivo bajista todavía mayor. ¿Vale? Mediríamos la distancia entre máximos y mínimos y proyectaríamos desde el punto de ruptura. Y nos saldría un objetivo en torno a 42,95 dólares, 43 dólares. 42,95 sería el objetivo de triple techo. Sí que le veo el problema de que la media de 200 sesiones están en fase ascendente, y es que es la zona de soporte. Bueno, visto Brent, vamos a ver otras materias primas, el oro y la plata, como habitualmente. Nos vamos primero al gráfico de la plata y luego vemos el del oro. Bueno, en el caso de la plata, pues está teniendo
ese descanso, esa consolidación necesaria. Sigue viéndose mucha fuerza, pero no acaba de corregir. Pero bueno, al menos está consolidando un poco. Lleva más o menos mes y medio que lo que está haciendo zagueo y consolidando la fortísima subida vertical anterior. De momento no hay ninguna señal de giro, no hay ninguna señal de deterioro, y sí que es verdad que tiene cierta resistencia en los máximos de la vela Doji Lápida del día 11 de julio, que dijimos que podía traer cierto descanso en la subida, y que ha traído eso, ¿no? De momento solo ha traído un pequeño descanso. Incluso también tendría cierto soporte en esta directriz alcista o en esos mínimos relevantes anteriores de ultracortísimo plazo. Incluso podría intentar formar pues, una especie de triángulo o incluso una especie de banderín, pero es pronto para saberlo, todavía no estaría formado, ¿no? Primer soporte clave que todavía sigue lejos en la media de 200 sesiones que sigue en fase ascendente y en niveles FIBO de toda la subida, ¿no? Recordaréis que en noviembre del año pasado decíamos que la plata seguramente iba a subir muy fuerte tras la vela Doji Libélula que dejó el día 23 de noviembre. A partir de ahí fuimos muy positivos con la plata. Luego comentamos que la media de 200 sesiones pasaba de ser resistencia a ser soporte y que confirmaba mejoría la plata ya rompiendo $16 porque a partir de ahí activaba estructura por Fibonacci hacia niveles de 17.30 y bueno, pues no ha parado de subir, ¿no? Desde entonces. En el caso del oro, que empezó subiendo mucho más que la plata, pero en el último tramo la plata, digamos, ha recuperado terreno perdido frente al oro, ¿no? La plata en los últimos 2 meses ha subido más rápido, ¿no? Que el oro, que también está consolidando, también tras una vela doji lápida, también del día exactamente 6 de julio, y a partir de ahí, pues un pequeño descanso en la subida, pero es que no ha roto ningún soporte. El primer soporte que tendría el oro en el muy corto plazo estaría en los $1.311. Luego ya estaría en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, y el mínimo de mayo en los $1.202. De momento en fase de rebote el oro y sin ninguna señal de giro. Es más, hemos marcado desde que dimos señal de compra por análisis técnico en el oro en el mes de diciembre del año pasado, primero por un doble suelo, luego activó triple suelo hacia 1130, luego ruptura de canal de bajista de medio plazo hacia 1290 y por último nos queda un cuarto objetivo pendiente, nosotros tres ya nos cumplió, ruptura de canal bajista a largo plazo hacia 1385 que sigue activado, que sigue pendiente y que lo más normal sería que lo acabe cumpliendo. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto índices, Forex, materias primas y nos faltan las acciones, si os parece, pues podéis preguntarme sobre algún valor y lo comentamos, ¿no? En estos últimos 5 minutos. Vale, veo una pregunta de Fernando. A ver, me dice, imagina que en Gamesa el objetivo que tiene activado por hombro cabeza invertido acaba cumpliéndose. Vale. Ese objetivo, por cierto, lo tenéis marcado y comentado en Bolsa General, ¿eh? Lo tenéis comentado y avisado en el resumen, análisis del IBEX y resumen semanal, ahí en la prensa, este fin de semana, en mi sección de Bolsa Toda Página, que también es la última sección que he hecho hasta después de vacaciones, la que hice este domingo para el periódico. Ahí comentaba el objetivo que hemos avisado en directo en Bolsa General y que tiene pendiente Gamesa. De momento he hecho la mitad más o menos, ¿no? De un enorme, gigantesco mercado invertido de medio plazo. Me pregunta Fernando, si acaba cumpliéndose ese objetivo, ¿qué crees que es lo más adecuado a hacer? Deshacer la posición completa porque ya cumplió el objetivo, continuar dentro porque es alcista a medio y largo plazo, deshacer la mitad de la posición y dejar la otra mitad dentro de la operación. Otra opción que no haya dicho, gracias y felices vacaciones. Bueno, Fernando, yo creo que la mejor opción en ese caso, y dado que el objetivo era gigantesco, al menos es recoger beneficios de forma parcial. Yo creo que una decisión salomónica y que es muy buena desde el punto de vista psicológico, porque digamos que calma un poco la sed de realizar beneficios, es cerrar la mitad de la posición y la otra mitad vincularla a la tendencia, es decir, no cerrar la otra mitad de la posición mientras la tendencia no cambie. ¿De acuerdo? Bueno, veo pregunta también sobre Inditex. Vale, vamos a ver el gráfico de Inditex.
Bueno, Inditex es un valor alcista, ya os lo anticipo ahora. Vamos a ver el gráfico. Y además ha roto al alza un rango lateral, porque teníamos dos toques arriba y dos abajo, se ha roto ese rango, y el objetivo por ruptura de rango lateral en Inditex son los 35 euros aproximadamente. Así que bueno, creo que Inditex es un valor que se puede tener en cartera y tiene el primer soporte en el mínimo post-Brexit en los 27,18. 27,18. Mientras no pierda ese nivel, pues de momento el valor Inditex sigue siendo alcista, no se observa ninguna señal de giro, ninguna señal de cambio de tendencia, así que creo que es un valor que se puede mantener en cartera y además es uno de los valores que lo hace mejor que la media del mercado, que es para mí es una necesidad o una obligación tener valores en la cartera que lo hagan mejor que la media del mercado, y Inditex pues cumpliría, como otros muchos valores, cumpliría ese requisito. Eh, vale, Iván me pregunta por Fielman. Bueno, Fielman es otro de los valores más fuertes de la bolsa europea. Es un valor muy alcista. Lo comenté, me parece, en alguna ocasión en mi sección de bolsa semanal en Intereconomía, los jueves a las 5:10 de la tarde. Y vamos a ver el gráfico de este título, Fielman. Y bueno, os daréis cuenta que es un valor que está en una tendencia alcista muy clara y muy fuerte, ¿no? De hecho, está marcando máximos de la historia y de momento no hay ninguna señal de giro. Tiene una pequeñísima resistencia de muy corto plazo en los máximos del 1 de agosto, en los 69,98 euros, pero vamos, es buscar resistencias por buscarlas, porque realmente está en subida libre y bueno, la resistencia es el máximo que acaba de hacer este mes, pero digamos que no hay resistencias serias por el camino. Es un valor muy fuerte que tiene un primer soporte en los 59,57 euros. Y mientras no pierda ese nivel, pues es un valor que se puede mantener en cartera para medio plazo, ¿no? Y para corto plazo también es un valor fuerte, de esos valores que se pueden vigilar para comprar en correcciones o mantener en cartera para los que los tenemos en cartera, ¿no? Como es, como es nuestro caso. Es un valor donde tenemos estrategia alcista abierta. Bueno, gracias a ti, Fernando, por seguirme. No voy a leer tampoco todos los elogios, pero muchas gracias, por esos elogios, Fernando. Seguimos. Vale, Repsol, pregunta de Julián. Bueno, sobre Repsol hemos hablado mucho en estos seminarios. Es un valor por el que me preguntáis de manera bastante recurrente. Ya hemos dicho que el valor más fuerte de los grandes en España es Inditex. Del resto, de Blue Chips, el más fuerte es Iberdrola. Y del resto, el que más me gusta es Repsol, porque ha mejorado el gráfico en los últimos meses. Vamos a verlo ahora. Hemos dicho que ha sido capaz, lo comentaba además con mucha calma este lunes no, este martes en Capital Radio participé, subiremos por cierto el audio seguramente esta noche a portada de Bolsa General para que tengáis toda la mejor información posible, ¿no? Tonelada y toneladas de información en bolsageneral.es para los que visitáis la web cada día. Y lo que comentaba en esa participación que tuve el martes en Capital Radio, la última participación también que haré en esta radio hasta septiembre, era que Repsol había mejorado su aspecto técnico porque viene construyendo desde enero, ahí empezó, viene construyendo mínimos y máximos crecientes. Y eso, en reducido análisis técnico, es tendencia alcista. Pero Repsol ya lleva meses que está en tendencia alcista de corto plazo. Y eso obviamente es positivo. Y el último mínimo creciente lo tiene en los 9,60, con lo cual mientras esté por encima de 9,60, la tendencia de Repsol en el corto plazo es alcista. Así que bueno, dentro de lo que cabe, aunque hay valores que me gustan mucho más, pues ya es un valor que ha mejorado su aspecto técnico, ¿no? Y mientras no pierda 9,60, pues lo que veis, hay mínimos y máximos crecientes. Aquí lo podéis ver, os señalo la sucesión, ahora os saldrá el gráfico, podemos ver la sucesión de mínimos y máximos crecientes y de momento no hay ninguna señal de giro. Vale, entonces, pues es un valor que, bueno, no me gusta tanto como Inditex o como Nagas o como Red Eléctrica o como Fielman o como Campari o como Henkel o como Fresenius Medical Care, por ejemplo, pero sí que
es un valor que ahora mismo en el corto plazo pues mejoró el gráfico y que está en tendencia alcista. De corto plazo, ¿de acuerdo? Bueno, y termino con una frase sobre gestión del riesgo, que siempre está muy bien. ¿De acuerdo? Es una frase, un consejo de uno de los grandes del análisis de la inversión, ¿no? Del psicotrading y del análisis técnico. Es el doctor Alexander Elder, con el que tuve además el honor de compartir un ciclo de conferencias, y además de hace años, ¿no? Me pillaba muy joven, y bueno, para mí fue un orgullo impresionante poder participar en ese ciclo de conferencias un año con Oliver Vélez, otra institución dentro del análisis técnico, y otro año con el gran Alexander Elder, ¿no? Los dos, pues obviamente tenían que estar en el pequeño libro de los grandes inversores. Y termino con un consejo sobre gestión del riesgo de Alexander Elder, que decía, un trader razonable nunca arriesga más del 2% del capital disponible en su cuenta en cualquier operación. Un trader razonable nunca arriesga más del 2% del capital disponible en su cuenta en cualquier operación. La verdad que hay muchos consejos, hay muchísimos de Alexander Elder y casi todos me gustan y con casi todos estoy 100% de acuerdo, ¿no? Por su parte, pues, por ejemplo, también decía, y esto es una realidad también, como un templo, decía, los traders se arruinan por aferrarse a una posición perdedora y mantener la esperanza de que la cosa mejore. Vale, es muy importante que cortéis pérdidas lo antes posible y en cambio cuando la estrategia marcha bien, que seáis capaces de dejar correr beneficios. Y luego, último consejo de Alexander Elder, como hay más de 1000 en el libro, no pasa nada porque os cuente 10 o 15, ¿no? Son una parte ínfima, ¿no? Del porcentaje total para estos grandes traders, de los mejores traders de la historia. Y este va sobre la ludopatía, ¿vale? De lo que habla muchísimo en su libro Vivir del Trading, que por cierto es uno de los libros que hemos destacado en la sección de libros de bolsa general y en mi opinión uno de los mejores libros de bolsa que existe, ¿no? Y decía, recuerde que su objetivo es especular, no especular todo el tiempo. Vale, hay quien tiene la necesidad de estar en el mercado constantemente y abrir todas las operaciones que se le, que se le, que se le plantean, ¿no? Claro, yo, imaginaos, yo cada día analizo más de 300 activos y no todos los días abro operaciones en 300 activos, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿no? Bueno, esto es de perogrullo, no hará falta ni que lo diga, pero es una realidad. Es decir, tenemos que vigilar, analizar, investigar, pero luego hay que operar en aquellas estrategias que veamos con más probabilidad de éxito, que veamos más fiables, ¿de acuerdo? Y en esas operaciones es en las que nos tenemos que meter. No hay que operar por aburrimiento ni por necesidad de no estar en liquidez o por la necesidad de sentir adrenalina. Vale, que hay muchos traders que cuando empiezan tienen esa sensación, esa necesidad. Así que importante todo esto, ¿no? La gestión del riesgo, tener un sistema y sobre todo no arriesgar, no apalancarse y no arriesgar más de lo debido por operación. Bueno, hasta aquí el seminario de este miércoles. Os pido disculpas por ese fallo técnico que ha habido en la plataforma. Supongo que es algo muy puntual. Ha pasado alguna otra vez, pero bueno, ha pasado creo que 3 veces en estos últimos 3 años. Eso de que haya habido retraso en la imagen, no sé a qué puede ser debido. Lo comentaré al organizador del evento, al broker, a GKFX, y bueno, espero que no haya este problema en más ocasiones. Ya nos volvemos a ver en los miércoles a partir del mes de septiembre. Agradeceros la confianza depositada en bolsageneral.es. Muchísimas gracias de verdad por convertirnos en web de referencia y también en los seminarios más seguidos. Y recordaros que nos podéis seguir también en nuestro foro con mucha información y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.